Bien. Hola, buenos días, Zion City Español. Estoy tan contento de que estés aquí hoy y tan emocionado que estés aquí y realmente tan agradecido por la serie en la que estamos sobre el Espíritu Santo. Y espero que hayas disfrutado las últimas 2 semanas. Realmente los mensajes creo que fueron poderosísimos. Ahora quiero continuar con esa línea de pensamiento en el mensaje de hoy. Y si tienes tu Biblia, quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Mientras pensaba en el mensaje de hoy, una de las cosas que reflexionaba es que ahora estamos en la temporada de dar. Quiero decir, obviamente, tenemos el Día de Acción de Gracias ya cerca, y como iglesia vamos a bendecir a la gente con comida, pero justo después, obviamente, está la temporada de festividades. La temporada navideña viene después. Es la temporada de los regalos. No sé si tienes a alguien en tu vida o tu familia, tal vez un amigo que ama hacer regalos, pero todo el mundo quiere a ese amigo que le encanta hacer regalos. Amén. Y así mientras pensaba en esto, por cierto, solo quiero que todos sepan que quedan 42 días para compras hasta la Navidad. Así que estás advertido, espero que lo hagas mejor este año. Pero la realidad es que reflexionando en esto, estaba pensando en el Espíritu Santo y en cómo es. De hecho, como escuchaste, realmente desea ser nuestro mejor amigo, pero Él es un amigo que ama dar regalos. ¿Sabes? Cuando piensas en el Espíritu Santo, mientras oraba y le pedía al Espíritu Santo que me ayudara a representarlo de la manera en la que Él querría ser representado, porque a menudo creo que el Espíritu Santo es el miembro más mal representado de la Trinidad. Ahora, entendamos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando digo entendemos, no sé si realmente lo entendemos, porque la Trinidad en realidad no fue creada. Eso es lo que es Dios, una divinidad de tres en uno. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, es probablemente uno de los más tergiversados de la divina Trinidad. ¿Qué quiero decir con eso? Piensa en esto cada vez que ves una película o la televisión, o alguien habla de personas que están llenas del Espíritu, o personas que son, ya sabes, que creen en el Espíritu Santo. Ellos como que actúan de forma extraña. Ya sabes, son las personas que manejan las serpientes de cascabel. Son las que, ya sabes, están haciendo todo tipo de locuras en medio de la nada. Y desgraciadamente el mundo ha representado esta imagen del Espíritu Santo, tratando de crear este miedo. Y tengo que, ya sabes, sinceramente entender que soy parcial. Pero tengo que hacer la pregunta, ¿por qué hay tal percepción del Espíritu Santo presentada a nosotros en el mundo de hoy, cuando en realidad el Espíritu Santo es francamente, probablemente tan significativo, si no el más significativo, tan valioso para nuestras vidas y el caminar con el Señor a diario? Hechos capítulo 1 y versículo 4, Jesús está hablando a sus creyentes. Ahora recuerda que ha sido resucitado de la tumba y ha pasado unos 40 días con sus discípulos, con los que le siguen. Y la Escritura nos enseña que durante estos 40 días les ha estado enseñando todo sobre el reino de Dios. Estaba como explicándoles. Hasta ese momento pensaban que Jesús vendría y establecería un reino terrenal y se convertiría en el rey y expulsaría a los romanos. Y así ahora se dan cuenta de que hay algo más en marcha. Y Jesús comienza a explicarles en esta época sobre el reino de Dios. Ahora, la verdad, no tenemos mucha información sobre lo que Jesús enseñó en ese tiempo, pero lo que sí podemos hacer es ver hacia dónde los dirigió Jesús, y podemos ver cómo la iglesia del Nuevo Testamento, o realmente del libro de los Hechos, comienzan a actuar después de que Jesús ascendió al cielo. Y así mientras observamos en las escrituras de los Hechos, esto es lo que quiero que veamos realmente. Hechos capítulo 1, verso 4, y dice esto: mientras Jesús se quedaba con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, que dijo: habéis oído de mí que Juan bautizaba con agua. Eso ya lo has visto incluso actualmente. Probablemente que la gente sea bautizada en agua, y puedo decirte, es el siguiente paso si recientemente has entregado tu corazón a Jesús. El siguiente paso para ti es ser bautizado en agua. Tú dices, bueno, ¿por qué tengo que bautizarme? Bueno, número uno, porque Jesús te dijo que te bautizaras. Es una parte de la respuesta al mandato y del seguimiento de Jesús, pero también es un testimonio para los demás de tu compromiso con Cristo. Pero también te voy a decir que es un encuentro sobrenatural, donde Dios quiere encontrarse contigo y el viejo hombre está enterrado. El hombre nuevo cobra vida. No eres salvo en el bautismo, pero es un encuentro sobrenatural con Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, Juan los bautizó con agua,
pero serán bautizados con el Espíritu Santo en unos cuantos días. Ahora aquí está lo que quiero que veas sobre esto. Es que estas son las mismas personas a las que Jesús, en el libro de Juan, se les apareció después de su resurrección. Y la Biblia dice que sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que estos son ahora los que llamaríamos creyentes llenos de espíritu del Nuevo Testamento. Bueno, ¿cómo me lleno de espíritu, pastor? Bueno, si eres un seguidor de Jesús, la Escritura enseña que tienes el Espíritu Santo en ti y que eres el templo del Espíritu Santo. Ahora, déjenme decirles esto, cuando esa escritura sobre que ustedes son el templo, en realidad es una afirmación en plural de que todos juntos formamos el templo, el cuerpo de Cristo. La persona que está a tu izquierda, la que está a tu derecha, forman el cuerpo de Cristo, que es el templo. No solo soy yo, somos nosotros juntos llenos del Espíritu Santo. Ahora Jesús había soplado sobre ellos y había dicho, recibid el Espíritu Santo. Ahora Jesús en una instancia posterior les dice a las mismas personas que vayan a Jerusalén y que esperen allí, hasta que reciban la promesa del Padre. Serás bautizado en el Espíritu Santo. Así que lo que Jesús está señalando en esta experiencia específica y una segunda clase de insensibilidad de los creyentes que habían sido llenados antes. Y aunque no tenemos mucha información, lo que Jesús estaba enseñando, lo que vemos es que Jesús dice, no hagas nada hasta que hayas recibido este bautismo y estés en llenura del Espíritu Santo. Dice, no quiero que prediques, no quiero que vayas a construir iglesias, no sean misioneros. No, ni siquiera des testimonio a tu vecino, no hagas nada. Ahora escucha, obviamente no les dijo que no hicieran esas cosas, pero lo que dijo es que antes de que sean efectivos en esas cosas, necesitas ir y recibir, esperar el regalo de la promesa del Padre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las fechas que el Padre puso en su sola potestad. Ahí están de nuevo preguntando, ¿es la hora? ¿Es la hora? ¿Vas a volver, Jesús? ¿Estás echando a los romanos? ¿Estás preparando tu trono? ¿Estás estableciendo Israel de nuevo? ¿Y sabes qué? Me resulta curioso que miles de años después nada haya cambiado. Seguimos diciendo, ¿es el momento? ¿Es la hora? ¿Vienes, Jesús? ¿Es la hora? ¿Cuándo es el momento? ¿Vienes? Y la verdad es que esto es lo que dice Jesús. No me preocupa tanto decirte la hora como equiparte para vivir. Escucha lo que dice. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la Biblia nos dice, escucha, y entonces nos hace sentido. Esto es lo que vemos. Jesús no está interesado en decirles cuándo. Está interesado en decirles cómo vivir hasta que regrese y nos dice cómo hay que vivir al estar lleno del Espíritu Santo. Así que al mirar esto esta mañana, entiende que el Espíritu Santo debería ser realmente nuestro anhelo, pero ser realmente nuestro mejor amigo. Y es un regalo que se nos sigue dando. Sé que probablemente has oído sobre un anuncio viejo de Kodak que se utilizaba de muchas maneras diferentes y de formas diferentes, pero la idea era sobre una foto, era una foto. Si tomas una foto con la cámara y vuelves a ver esa foto, te sigue dando la imagen de la experiencia. ¿Y puedo decirte algo? Me encanta lo que dice Jesús sobre el Espíritu Santo porque dice, me tengo que ir, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Has oído esos versos de los que hemos hablado en Juan? Y dice que lo haré. El Padre enviará a otro como yo. La palabra otro significa otro del mismo tipo. ¿Puedo decirte que el Espíritu Santo es la imagen de Jesús? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros individualmente y por eso es el regalo que nos sigue dando y nos sigue ayudando a caminar. Y cuando pienso en estos regalos, quiero darles algunas escrituras y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy y realmente profundizar en lo que dice la Biblia sobre esto, porque creo que es muy importante. Escucha, después de tu salvación, la siguiente experiencia de encuentro más importante que tienes, creo, es la llenura del Espíritu Santo. Y creo que para mi vida ha sido así. Creo que cuando miras la vida de los discípulos, fue así. Hay un momento de transformación que ocurre cuando nos encontramos genuinamente y somos bautizados en el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Entonces, rebosarán de una esperanza segura
mediante el Espíritu Santo. Puedo decirte que el Espíritu Santo es el que te da el poder de tener esperanza y de darla. ¿Escuchaste esas palabras? Que Dios te llene de la sensación de paz y de toda la alegría. Escucha, si no estás viviendo tu camino cristiano lleno de paz y lleno de alegría y abundando en esperanza, entonces necesitas el Espíritu Santo en tu vida pronto. Amén. Escucha, en Romanos capítulo 12 comienza a hablar de estos diferentes dones y quiero dedicar algo de tiempo a verlos. Romanos 12, versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer determinadas cosas. Usémoslas. Esta palabra gracia es la palabra charismata, que es de donde obtenemos nuestra palabra carismático. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, oh no, esta es una de estas iglesias, ¿verdad? Y tengo buenas noticias para ti. Por supuesto, somos una iglesia que cree en la charismata. Creemos en el derramamiento moderno de los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a darnos regalos. Y entonces sí, ahora estás en una de esas iglesias. Por desgracia, de nuevo, en la cultura, la idea de ser un carismático o ser pentecostal o hablar en lenguas te hace automáticamente raro. Siempre se les representa como bichos raros. Y por eso quiero que entiendas, creo que hay una razón por la que el mundo nos identifica así, porque no quieren que tengas nada que ver con una relación real y una llenura real del Espíritu Santo. Pero él dice de acuerdo con los dones, es decir, la charismata, úsalos. Ahora escuchen la lista de lo que comienza a compartir con nosotros, y no creo que sea una lista exhaustiva, pero es una lista. Dice, si te dio la capacidad de profetizar, habla en proporción a tu fe. Si tienes fe, háblalo. Y dice, si es servir a otros, sírvelos bien. Usa tu don de servicio para servir. Si eres maestro, enseña bien. Él anima a otros. Anímalos. Si es dar, hazlo con generosidad. Así que lo que Pablo está escribiendo en Romanos es, escucha, si tienes el don de profecía, profetiza en el Espíritu. Si tienes el don de servir, sirve. Si tienes el don de enseñar, entonces enseña. Si tienes el don... Y por eso nos dice que Dios tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha entregado dones. Y si tu don es el de dar, hazlo con generosidad. Y si eres capaz de liderar, dice, hazlo con responsabilidad. Y el que muestra bondad a otros o compasión, hazlo con gusto. Quiero que entiendas que estos son a menudo llamados los regalos de motivación. Ahora permítame decirles sobre los regalos de motivación. Estas son las cosas que cuando operas en ellas, piensas que todos los días deberían ser como hoy. Si usas tus dones espirituales te son dados para que te realices y que el mundo sea impactado para el reino de Dios. Y por eso es que dedicamos tanta energía y tiempo animándoles a que vayan a Zion City Next y a que descubran sus dones. Porque la estadística de hoy es, sin incluir Zion City, pero la estadística de la mayoría de las iglesias es que el 87% de las personas no tienen idea de cuál es su don espiritual. Imagina que el 87% de tu cuerpo no supiera por qué existe, no conociera su función. La verdad es que no podrías vivir, no podrías sobrevivir. Y la razón por la que la mayoría de las iglesias están luchando es porque el cuerpo no entiende el concepto de los dones espirituales y que son llamados y dotados para usarlos. Habla de algunos dones más en 1 Corintios capítulo 12. Pablo dice esto, y ahora sobre los dones espirituales, dice, no quiero, hermanos, que los malentiendan. Literalmente dice esto, no seas ignorante sobre los dones espirituales, conoce tus dones, literalmente. Pablo está diciendo, ve a Zion City Next, aprende tus dones, no seas ignorante. Puede que sea un poco exagerado, pero lo cierto es que necesitas no ser ignorante sobre tus dones. Dice que hay una variedad de dones en los versos 4 y 5. Hay distintas clases de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay distintas formas de servir, pero servimos al mismo Señor. Escucha, no todos tenemos el mismo don. No operamos con el mismo don. Y por desgracia, lo que hacemos a menudo es pensar, bueno, pastor, usted es el pastor, así que se supone que eres el dotado. Así que si eres el dotado, entonces se supone que debes hacer el ministerio. Y nosotros venimos y solo recibimos, ya sabes, de ese ministerio. El problema es que no tengo todos los dones. Y creo que así lo diseña el Espíritu Santo. Yo te necesito y tú me necesitas.
Y por eso creo que es tan importante en estos tiempos. Te digo que el concepto de la iglesia está muy confuso. Cuando empiezas a entender que la iglesia no es para ir a recibir algo, es para ir a dar algo. Mi pregunta es la siguiente. No hablo de finanzas, aunque sí de finanzas porque damos nuestros diezmos o damos generosamente. Pero es lo que te digo. Es que has venido aquí hoy y aquí es donde tal lucha con el concepto de la iglesia en línea. Escucha, creo que la iglesia en línea es una gran puerta de entrada. Creo que es una gran puerta lateral. Creo que si estás de vacaciones o tienes hijos enfermos o no te sientes bien, es una gran manera de mantenerte conectado y de ser animado y de discipular y estudiar la palabra de Dios y crecer en tu fe. Creo que es una puerta de entrada donde la gente puede comprobarlo y como que se da cuenta antes de entrar por la puerta principal. Pero escúchame, si eres un creyente, si ya eres un creyente y un seguidor de Jesús, escucha, es imposible que uses tus dones espirituales sentado en tu teléfono viendo la iglesia. Es imposible, en realidad, que uses tus dones espirituales si estás sentado viendo la televisión. Y entonces, escucha, ¿por qué no se trata de recibir, sino de dar pasos? Quiero que vengas y uses tus dones. Hay una variedad de dones que existen. Esta mañana quiero desafiar a cada persona aquí, antes de que deje este lugar. Usa hoy tu don espiritual. Usa tu don de ánimo. Usa tu don de la enseñanza. Usa tu don de compasión. Usa el don de la intercesión. Usa el don del Espíritu Santo. Usa tu don de la fe. Usa tu don del lenguaje espiritual. Usa tu don de profecía. Porque eso es lo que el cuerpo de Cristo, cómo está diseñado para funcionar. Eso es lo que Jesús comienza a enseñarles sobre el reino que modelarían en el libro de los Hechos. Y así continúa, y en el versículo 7, pero a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Nuestros dones se dan para ayudarnos. Se dan y se reciben. Se dan a nosotros para ayudarnos. Por eso la iglesia es importante. No porque estemos aquí para recibir, sino porque estamos aquí para dar. Escuchen, espero que se sientan desafiados. Espero que escuches la revelación de la ruptura. Tal vez eso sea para ti la revelación de avance que hoy entiendes. Espera un momento, no se supone que venga a la iglesia y solo reciba. Se supone que debo venir a la iglesia y dar. Se supone que debo dar amor, que debo dar compasión, que debo dar alegría. Se supone que debo dar uso a mis dones para ayudar a los demás. Ahora, aquí está la cosa que sé con los dones espirituales. Puede ser un reto para algunos, porque algunas personas dirán, bueno, pastor, yo ni siquiera sé cuál es mi don espiritual. Y para ti, yo diría que lo siguiente es ir a Zion City Next. Pero hay algunas personas que dicen, bueno, realmente no sé realmente cómo usar mi don. Realmente no estoy usando mi don. O tal vez solía usar mi don, pero dejé de usar mi don. Antes dirigía un grupo, pero dejé de hacerlo o solía dar, pero ya no doy. Y existe esta tendencia a sentir que, bueno, tal vez lo he estropeado, o tal vez Dios me está quitando el don. Escuchen lo que dice en Romanos 11:29. Porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Otras versiones dicen que Dios jamás las retira, lo que significa la palabra irrevocable. Si lees esto primero en su contexto, en realidad está hablando de la nación de Israel, que Dios nunca retirará el don, el pacto y el llamado de la nación de Israel. Nunca lo va a retirar. Y por eso no creemos que reemplazamos a Israel como la iglesia porque Dios no lo retiró. Me alegro mucho. ¿No te alegras de que Dios no sea un Dios que se lleva? No se retractó de su regalo ni de su llamado a Israel, sino que nos invitó a unirnos también. Pero lo que quiero que veas es esto. Es irrevocable. Es irrevocable. Lo que no significa que no es irrevocable, significa que Dios nunca lo retirará. Es irrevocable, pero el asunto es que no es irresistible. Y lo que digo es que Dios tiene un llamado para ti, y Dios tiene dones para ti, y nunca te los quitará. La verdad es que algunos de ustedes están sentados aquí hoy, y si fuera honesto con ustedes, están siendo un mal administrador de los regalos de Dios en su vida. No estás utilizando los dones que Dios te ha dado. No estás funcionando. No estás ejerciendo los regalos. No conoces los dones. Eres un ignorante. Y sé que suena fuerte, pero tengo que decirte, amado, hay tantos sentados aquí que tienen dones asombrosos que el Espíritu Santo les ha dado y quiere darles. Y la verdad es que no los estamos administrando bien. Y la verdad es que Dios nunca los quitará, pero nos permitirá resistirlos.
Y para algunos de ustedes esta mañana, mi reto para ustedes es simplemente esto. Dejen de resistirse al Espíritu Santo y a los dones que les ha dado. Y comiencen a ejercitarlos. Escucha, como con cualquier tipo nuevo de entendimiento, cuando nos ejercitamos, las cosas se vuelven más fuertes. Cuando ejercitas tu don, siempre se hace más fuerte. Que alguien diga amén a eso. Amén. Así que continuemos. Él habla de otra lista de dones. Estos son los que llamaríamos los dones de manifestación y son los dones de poder. Estos son probablemente los que reciben mucha conversación. Y dice esto Pablo en 1 Corintios 12:8. A unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de dar consejos sabios. Una palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, hablar con mucho conocimiento. Ahora déjame decirte algo. Hay una diferencia entre tu conocimiento o tu sabiduría y el don de la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento. Hay una diferencia, no es solo, bueno, solo soy un tipo sabio, solo soy un tipo inteligente, pastor, y entonces sabes que ese debe ser el regalo. No. Lo que me gusta de los dones es el Espíritu Santo. Una de las palabras griegas para el Espíritu Santo es neuma o aliento. En el Antiguo Testamento es el aliento. Es literalmente solo el sonido. Es solo el sonido de la respiración realmente, así que encontrarás diferentes palabras. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra para el Espíritu Santo es neuma. Neumococo es otra palabra que se utiliza a menudo. ¿Lo oyes? Neumático. ¿Qué es? Es muy poderoso. De ahí viene la palabra neumático. ¿Qué es un neumático? Una herramienta neumática es una herramienta que ha sido sobrealimentada con aire justo con presión. Ahora escucha, buena presión. Y si tienes herramientas neumáticas, puedes hacer mucho más trabajo con mucho menos esfuerzo. Puedo decirte, es una imagen increíble de la neumática del Espíritu Santo. El aire, el aliento de Dios que viene y nos hace ser más efectivos, hace que con menos esfuerzo logremos más. Verán, algunos de ustedes se están desgastando tratando de servir a Dios. La verdad es que si quieres tener el Espíritu Santo en ti, el Espíritu de Dios, el don de Dios, si empiezas a operar bajo la influencia del Espíritu Santo, esa neumática, ese viento del Espíritu Santo, viene y te supercarga. Ya no es mi sabiduría, es una sabiduría sobrenatural. No es mi conocimiento, es un conocimiento sobrenatural que es el don del Espíritu Santo. Y continúa y enumera esto, dice, a unos les da una fe extraordinaria. No es una fe normal, es una fe supercargada por el entendimiento, ya sabes, a otros regalos de sanidad, a otro le da al otro los dones de hacer milagros, profecías a otro, la capacidad de distinguir entre los espíritus. Dije hace varias semanas, vas a necesitar discernimiento en este día y esta hora, vas a necesitar saber la diferencia entre lo que es un espíritu piadoso y lo que es un espíritu demoníaco. Lo que está detrás de todo esto, lo vamos a necesitar en este día. Dice, a otro varios géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que quiero que comprendas es que es el Espíritu Santo el que elige qué don dará a cada persona. No solo escojo, bueno, ¿dónde estará? Fui a Zion City Next y elegí el regalo que quiero. No funciona así. Es el Espíritu Santo quien te da el mejor regalo. Ahora bien, suele haber muchas dudas en torno a ¿cuál es el mejor regalo, Pastor Whelan? Quiero el mejor don, profecía. Pablo habla de la profecía y sí, lo hace. Pero te voy a decir cuál es el mejor regalo. ¿Estás listo? El mejor don es el que el Espíritu Santo te da en ese momento en que edifica a la iglesia. Ese es el mejor regalo. Y así podría aparecer con un don de compasión. Pero si lo que necesita es un don de sanidad, escucha, puedo decirte que lo siento por tu enfermedad. Y eso puede ser el don de la compasión. Pero si aparezco con el don de la sanidad porque estás enfermo y eres sanado por el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo, si eso ocurriera, escucha, ese es el mejor regalo. No es que la compasión no sea importante, es que en ese momento el mejor regalo es el que construye la iglesia y edifica el cuerpo de Cristo en conjunto. ¿Amén? Y por eso cuando consideras y piensas en esto dice, es el Espíritu quien decide qué dones tendrás. Ahora, déjame desafiarte con algo. Si dijeras, bueno, pastor, me gustaría tener dones, quiero más dones. Entonces, hay un principio en las Escrituras que dice esto, que dice que si eres fiel con lo que se te ha dado, Dios te dará más. Así que por favor entiendan que en lugar de decir, bueno, solo necesito más dones, lo necesito.
Necesito grandes dones. Necesito un don poderoso, lo necesito. Necesito, ya sabes, profetizar, pastor. Tal vez lo que necesitas hacer es usar efectivamente los dones que Dios te ha dado. El don de la amabilidad, o el don de lenguas, o el don de la intercesión, o cualquiera que sea ese don. Y hay una extensa lista de ellos. Pero la verdad es que si quiero más dones, debo usar los dones que se me han dado y permitir que el Espíritu Santo me dé más de ellos. Pero es interesante mientras enumero esta lista de dones. Sabes, la verdad es que solo hay un regalo que suele tener mucho rechazo en esa lista de dones. Si hablo del don de sanidad, nadie tiene problemas con los dones de curación. Quiero decir, nadie absolutamente, porque necesito que me curen. Y nadie tiene problemas con el don de la fe. Necesitamos hombres y mujeres de fe que puedan creer y, ya sabes, decretar una cosa y este tipo de cosas. Y nadie tiene realmente problema con el don de la profecía o el don de discernimiento. Normalmente hay un regalo que es bastante consistente. Si hay retroceso, hay un don en el que hay retroceso, y es el don de lenguas o un lenguaje espiritual. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es este el don que recibe tanto? Me refiero a que la cultura, si la ves en una película, se burlan de ella. Si lo ves en la televisión, se burlan también. Si lo ves en la iglesia, si la gente que es ignorante y no entienden lo que es el don, entonces hay un retroceso, como si hay incluso una clase entera de doctrinas que toman la posesión contra un don, que atacan este don específico. Y si existe todo este ataque, entonces la pregunta que tengo que hacer es, ¿por qué hay tal rechazo al don de lenguas? Al don de lenguas. Y piensa en esto de esta manera. En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre estos discípulos, que Jesús dijo, vayan y esperen porque ellos hicieron lo que Él dijo, fueron hombres y mujeres, fueron al cuarto superior y esperaron. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y derramó su Espíritu sobre ellos y fueron llenos. La Biblia dice que comienzan a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu de Dios les daba la palabra. No era una lengua que conocieran. Era un lenguaje que el Espíritu Santo les dio. En este caso, se trataba de una lengua terrestre que no conocían, que empezaron a hablar, y la gente de alrededor empezaba a oírles declarar la gloria de Dios. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2. Hablaron de la gloria de Dios en su propio lenguaje. Y al mismo tiempo la gente empieza a burlarse de ellos y a decir, ya sabes, están todos borrachos, todos han estado bebiendo, están actuando como locos. Y así desde el principio son una especie de ataque. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un ataque específico tan destacado? Y te voy a decir lo que yo creo. Y es que el enemigo conoce el poder y la habilidad del don del lenguaje espiritual. Y quiere mantenerte a ti tan lejos de este don como pueda. Es interesante que en nuestro estudio de revelación, que fue una gran información y un gran estímulo, honestamente, para nosotros como equipo pastoral, una de las preguntas que hicimos fue sobre el don del lenguaje espiritual o lenguas, como lo llama la Biblia. Y la mayoría, digamos el 70 y algo de porcentaje, dijo, bueno, creo que es un regalo para hoy y para mí. Pero había alrededor de un 30% en total que dijeron, bueno, creo que es para hoy, pero no para mí. Creo que no es para mí ni para hoy. Así como un 30% de personas que decían, no estoy seguro de esto. La verdad es que no lo tengo muy claro aún. Y por eso es una gran oportunidad el poder predicar sobre ello y ayudarte a entender el don del lenguaje espiritual y por qué el Espíritu Santo nos lo da. Escuchen, vayan conmigo a 1 Corintios 14 y entraremos en esto. Hombres y mujeres en la habitación superior llenos del Espíritu Santo. Eso es interesante. Cuando en el libro de los Hechos o en el libro de Joel, donde Pedro dice que esto ha sido profetizado, que Dios derramará su Espíritu sobre tus hijos y tus hijas, solo nos muestra que Dios quiere derramar su Espíritu sobre los hombres y las mujeres y usarlos para profetizar, para hablar con palabras lo que la Biblia enseña. Y así que en el versículo del capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios dice, que el amor sea tu más alta meta. ¿Por qué lo dice? Bueno, acaba de salir del capítulo del amor, justo entre el capítulo 12, que es sobre los dones espirituales. Luego va al capítulo 13, que es este capítulo de amor que en cada boda a la que asistes le escuchas predicar. Y luego va al capítulo 14 y comienza hablando más sobre los dones espirituales de nuevo. Pero en medio de esto habla de que ahora el amor tiene que ser la fuerza motriz de todo lo que haces. Dice, procuren alcanzar el amor.
pero también deseen ardientemente las habilidades especiales o los dones que el Espíritu da. ¿Escuchaste a Pablo? Él dice, debes amar a la gente. ¿Ves? Esto es lo que somos. De lo que somos culpables a veces. Bueno, pastor, solo voy a amar a la gente. Fantástico, exactamente. Amar, 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 amar. Pero Pablo dice, pero también deseen ardientemente los dones que el Espíritu da. Sobre todo, profeticen. Ahora espera un minuto, pastor. Pensé que iba a hablar sobre las lenguas. Claro que sí, pero quiero que veas lo que dice Pablo. Él dice, sobre todo, profeticen, porque el que habla en lenguas. Así que cambia la marcha y está hablando de la profecía y de hablar en lenguas. Ahora escucha lo que dice. Dice, porque el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás, y ellos no le entienden. Lo que quiero que veas es que Pablo está diciendo que esta cosa misteriosa para el mundo de las lenguas es exactamente lo que es, porque estás hablando a Dios en un lenguaje espiritual que la gente no debería entender. Una de las grandes críticas, pues, es, no entiendo lo que dijeron, pastor. Saben, estuve en un retiro pastoral hace unas semanas y escuché a uno de los jóvenes de nuestra iglesia que se está desarrollando en el ministerio. Él salió de la iglesia de los mormones y vino a Cristo y está sentado allí. Y dijo, la primera vez que vine a la iglesia, había una señora detrás de mí que estaba hablando este lenguaje. Solo pensé, no, ya sabes, no creo que eso sea español. Eso es lo que dijo. Y la verdad es esto, ya sabes, para la mayoría de nosotros pensamos, oh no, vas a asustarlo. Es interesante, la presencia de Dios continúa atrayéndolo semana tras semana, hasta que llegó al punto de entregar su corazón a Jesús y ser uno solo en Jesús hoy, y ahora tener el deseo de servir a Dios en el ministerio a tiempo completo. Te digo, no tienes que tener miedo del Espíritu Santo. Escucha, Él es lo suficientemente grande como para ocuparse de las cosas. No quiere decir que estemos locos y seamos raros. Que todo se haga decentemente y en orden, dice Pablo al final de este capítulo. Pero escucha, no tenemos que tener miedo del movimiento del Espíritu Santo en este día y en esta hora. Y entonces dice esto, dice, ¿qué estarás hablando con Dios? Y los demás no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu. En cambio, que profetiza, habla a los hombres para edificación, fortalecimiento y consolación. Aquí es donde obtenemos lo que debería ser la profecía. La profecía debe fortalecer, animar y reconfortar a la gente. Lo que Pablo está diciendo es esto. Quiero que vengas a la iglesia y uses tu don espiritual y animes a la gente y fortalezcas a la gente y consueles a la gente y ames a la gente. Él dice que no se trata de que recibas este lenguaje espiritual que usas para hablar con Dios a solas. Sí, en realidad continúa y te dice, me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas, más de lo que yo hablo en lenguas. Quiero que ustedes lo hagan. Pareciera que Pablo está presumiendo, pero literalmente es lo que dice. Tiene este valor del don del lenguaje espiritual. Pero luego dice esto, el que habla, escucha atentamente, como quien habla en lenguas es fortalecido personalmente, pero el que habla la palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Así que quiero que interpretes esto. Esto no es una comparación de, ya sabes, bueno, este regalo o aquel otro. Lo que está explicando es que cuando oro en mi lenguaje espiritual, soy edificado espiritualmente. Lo que trata de describir es la palabra edificar, que es donde obtenemos nuestra palabra edificio. Piensa en un edificio. Cada vez que oro en el Espíritu, y oro mucho en el Espíritu, cada vez que oro en el Espíritu, estoy construyendo mi hombre espiritual. Escucha, si estás luchando por caminar consistentemente con el Señor, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si estás luchando con hábitos y adicciones que siguen regresando y parecen tener poder sobre ti, escucha, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si estás luchando con la intimidación y la ansiedad y la preocupación y la depresión, te digo que necesitas un fresco y llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando oro en mi lenguaje espiritual, estoy siendo edificado y mi hombre espiritual está siendo edificado y fortalecido. Continúa diciendo lo siguiente. Dice que fortaleces y profetizas a otros. Cuando hablas en lenguas, te estás fortaleciendo personalmente, pero cuando profetizo, estoy fortaleciendo a toda la iglesia. Así que él dice, escucha, cuando oro en lenguas, me estoy construyendo a mí mismo, pero creo que hay una conexión que Pablo está haciendo, que cuando soy edificado, entonces soy capaz de venir a la iglesia, a mi grupo, al ministerio, y soy capaz de profetizar o entregar una expresión divina a ellos, y ellos son edificados también. La pregunta es siempre esta, bien, ¿es para todos? Ya sabes, ¿es este regalo para todos, pastor? ¿Es esto o solo para la gente realmente espiritual?
Como la gente que es realmente, ya sabes, espiritual, y yo no soy tan espiritual, permítame decir esto, déjeme hacerle una pregunta. Entonces, si te haces la pregunta, ¿este regalo es para todos? Esta es mi pregunta para ti. ¿Crees que Dios quiere que todos seamos edificados? ¿Crees que hay alguien en este lugar a quien Dios le diga, lo siento, solo necesitas mantenerte débil? Solo tienes que quedarte, ya sabes, ineficaz. Voy a decirte esto a ti. Creo que cada persona, bajo el sonido de mi voz, Dios quiere que tenga el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, con el propósito de usarlo como su lenguaje de oración para construir tu hombre espiritual. Verás, el lenguaje espiritual no consiste en que seas más espiritual que otra persona. Por desgracia, lo hemos hecho así. Bueno, hablo en lenguas y tú no. Sabes, pues, esta denominación no lo hace y nosotros sí. Somos muy espirituales. No, escucha. Hablar en lenguas o en un lenguaje espiritual no significa que seas más espiritual que en otra iglesia. Se trata de que Waylon sea más espiritual que Waylon sin el Espíritu de Dios, sin el don del lenguaje espiritual. ¿Me sigues? Es sobre mí. ¿De dónde sacas esto, pastor? Bueno, piénsalo. Piensa en Pedro. Pedro era este impetuoso, ruidoso, demasiado impulsivo con la boca todo el tiempo. Es interesante, su boca era su problema. Su boca fue que con su boca declaró que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, de hecho, se convirtió en un obstáculo para Jesús y trató de que no fuera crucificado. Su boca fue la que negó a Jesús. El problema para Pedro era su boca. Y esto es lo que te digo cuando miras la vida de Pedro después de estar en ese libro de los Hechos, en ese cuarto superior de Pentecostés. Su vida fue transformada y su boca realmente se convirtió en su fuerza. Su boca ante la influencia del Espíritu Santo, su boca dijo, voy a volver a pescar, voy a volver a mi antigua vida, me rindo. Después de su llenura con el Espíritu Santo, su boca fue utilizada para predicar el Evangelio. Escucha, Pedro antes no podía decir que conocía a Jesús a una sirvienta, probablemente de 12 años en el patio donde Jesús estaba siendo juzgado. Ni siquiera pudo identificarse, no pudo, estaba tan asustado, no pudo ni siquiera decir nada. En realidad maldecía y decía, no lo conozco. Pero Pedro, al otro lado de la llanura, predicó el Evangelio a miles de personas en la plaza abierta del templo y 3,000 personas ese día respondieron a este mensaje divino, este mensaje de Dios a través de un hombre lleno del Espíritu Santo y vinieron a Jesús y entregaron su vida a Él. Eso marcó la diferencia en su vida y voy a decirte que también lo ha hecho en la mía. Escucha, la llenura del Espíritu Santo, el don de lenguas, escucha, me ayuda a orar, me ayuda a interceder, me ayuda a tener una mayor comunión, me da un mayor poder, me da una mayor audacia, me da una mayor comprensión. Escucha, me da una mayor conexión con el Espíritu de Dios. Y por eso te digo que te cambiará la vida. Solo te digo que si hay alguien aquí que diga, ¿sabes qué? Quiero más. Porque te digo esto, vivir en el camino cristiano sin el poder del Espíritu tiende a ser solo seguir un montón de reglas. Y no tiene sentido. La Escritura dice que la ley mata, pero el Espíritu da vida. ¿Entiendes que si solo pensamos, bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, tengo que asistir, tengo que decir a la gente de Jesús, tengo que leer mi Biblia, y podemos tener la mejor intención y deseo, pero se convierte en una rutina y se vuelve sin vida y se vuelve vacía, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. Escucha, cuando combinas, no estoy diciendo que elimines esas cosas, pero cuando las combinas con una experiencia llena del Espíritu, cuando las combinas con el poder del Espíritu Santo, hay vida en tu caminar. Y si estás sentado aquí hoy y no hay vida en tu caminar con Jesús, te digo que el Espíritu de Dios viene. Espíritu Santo viene a darte dones, a darte poder, para darte esperanza esta mañana. Y esta mañana solo quiero pedirte que solo bajes tu cabeza y cerrarían sus ojos mientras cerramos nuestro tiempo juntos. Pero solo quiero decirte esta mañana que el Espíritu Santo tiene dones para ti. Creo que tiene el regalo de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, que es el don. La pregunta es, ¿los recibirás? ¿Ves que algunas personas me preguntan, bueno, no sé cómo hacer, ¿cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay un par de cosas que te ofrecería para ayudarte. Número 1, este es un regalo para los creyentes. Si no has rendido tu vida a Jesucristo, la verdad es que este regalo y cualquiera de estos regalos no son para ti. Son dones espirituales que nacen de tu experiencia de salvación. Así que para ti el primer paso de esta mañana es entregar tu vida a Jesús. Y puede que digas, bueno, eso ya lo hice.
He recibido a Cristo en mi corazón. Pongo mi fe en Jesús. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que murió por mí y resucitó. Creo que va a volver de nuevo. He entregado mi vida a Él. Entonces eres creyente. ¿Cómo puedo recibir este regalo? Lo recibes con fe. ¿Qué quiero decir? Con la misma fe con la que te salvas, es la misma fe con la que te llenas. Si te preguntara, bueno, ¿eres salvo ya? Bueno, sí, Señor, me he salvado. ¿Cómo lo sabes? Bueno, la Biblia dice que si yo, ya sabes, confesara con mi boca, me salvaría. Solo digo, ¿cómo lo sabes? No lo sé. La Biblia me dice, pero yo lo sé. Solo lo sé. Lo sé, es fe. Y escucha, en la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. Bueno, ¿cómo sabe, pastor, que está lleno del Espíritu Santo? Y no es que te inventes este diálogo, porque lo sé. Porque la palabra me lo dice, pero lo sé. Conozco el Espíritu. Lo recibo. Le pedí a Jesús que me bautizara en el Espíritu Santo y me dio una expresión, un lenguaje espiritual que he usado por años y ejercitado durante años y desarrollado por años. Y aquí está el siguiente paso, escucha. Yo diría esto. Justo Pablo lo dice. Usa tus dones. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, si quieres un lenguaje espiritual, entonces úsalo, háblalo, pronúncialo, ora. A veces esa es la mayor lucha para nosotros. Estamos como, oh, no quiero, nuestro propio orgullo nos mantiene, no quiero parecer tonta y no quiero hacer esto y no quiero ser rara. Yo no hago esto y te digo que todo lo que te predico es directamente de la palabra de Dios. Si ejercitas esos dones, crecerán. Escuchen, para algunos de ustedes que son creyentes, hay un par de pasos que te voy a dar para que hagas, solo unas cosas. En primer lugar, si eres un creyente en este lugar y no conoces tu don espiritual, tienes que salir de esta sala después del servicio e ir a Zion City Next y aprender tus dones espirituales. Conoce tus dones de motivación, no ignores tus dones. Aprende esos dones para que puedas empezar a usarlos, para que puedas afinarlos, ejercitarlos y hacer crecer esos dones. Para algunos de ustedes que dicen, bueno, pastor, nunca he sido lleno del Espíritu Santo, o tal vez digas, fui lleno en algún momento, pero no me comprometí en practicar mi lenguaje espiritual. Es tiempo de que vuelvas a comprometerte con tu lenguaje espiritual. Es hora de que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Quiero decirte algo. Una de las cosas que estamos haciendo en esta serie es cada miércoles por la noche e incluso de forma continua. Ahora vamos a tener nuestro equipo ministerial disponible en la oración del miércoles por la noche. Así que si quieres estar lleno del Espíritu Santo, número 1, puedes salir de esta sala e ir a la sala de oración y nuestro equipo de oración te ayudará hoy. No tienes que salir de aquí hoy sin recibir el don de la llenura del Espíritu Santo. Pero escucha, puede que digas, bueno, pastor, voy a orar. Quiero animarte a orar todos los días. Jesús me bautizó en su Espíritu Santo. Jesús me llenó de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo me bautizó. Escucha, Jesús es el que te bautizó en el Espíritu Santo, no una persona. Y el punto es que puedes venir los miércoles por la noche y oraremos contigo también para recibir el bautismo. Sé que tal vez quieras hacerlo en un servicio de la iglesia. Eso es genial. Te animo a que lo hagas, porque a veces ayuda a unir tu fe con la de otra persona. Pero ¿sabes qué? Puedes ir en tu coche y de repente el Espíritu Santo empieza a darte una expresión y empiezas a orar y decir, ni siquiera entiendo esto. Escucha, es perfecto. No se supone que lo hagas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero cuando oro en ese lenguaje espiritual, estoy construyendo mi hombre espiritual. Estoy fortaleciendo mi hombre espiritual. De hecho, hay una serie de usos que podemos ver. Es por intercesión. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu nos ayuda a orar, dice la Biblia. Cuando se ven lenguas usadas en un ambiente público, Pablo dice que debe ir acompañada de una interpretación para que quien entre al lugar donde ocurre la profecía, toda la iglesia sea edificada, animada y fortalecida. Y así lo verás a veces en entornos eclesiásticos como ese. Pero eso es lo que quiero que entiendas. Necesitas descubrir y comprometerte con tus dones espirituales que el Espíritu Santo te ha dado a ti y me dio a mí porque es el dador de buenos dones para edificarnos y para edificar la iglesia. Así que con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, simplemente quiero hablar con aquellos de ustedes que dicen, ¿sabe, pastor? Nunca he rendido mi vida a Jesús, o tal vez lo he hecho y he vagado, he roto la comunión con Él. Y hoy quiero ser restaurado en esa relación con Jesús. Si ese eres tú esta mañana, justo donde estás, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, mientras tu pastor del campus sube a la tarima, solo quiero hacerte esta pregunta. Si quieres entregar tu vida a Jesús hoy mismo, ahora mismo, en este momento, el mismo Espíritu Santo quien te atrae hoy, solo quiero que levantes la mano y digas, ora por mí, hoy entrego mi vida a Jesús. Vamos, veámoslo, solo levántala. No tienes que avergonzarte, no tienes que tener pena, solo levántala. Este soy yo, quiero entregar mi vida a Jesús hoy, pastor. Quiero que este regalo del Espíritu Santo venga a mí como creyente, y luego esta llenura esté disponible para mí también. Por supuesto, llega al entregar tu vida a Jesús. Y así con las manos en alto, solo quiero decir, estamos tan orgullosos de ti, puedes bajarlas. Y esto es lo que quiero que hagamos.
Quiero que oremos juntos esta sencilla oración y que invitemos a Jesús a entrar en tu vida. Escucha, todos vamos a orarlo, pero quiero que lo ores con ese corazón sincero. Solo ora esto a Jesús. Gracias por el regalo del Espíritu Santo que hoy me atrae hacia ti. Esto no es un accidente, pero me amas tanto que moriste por mí, que pagaste por mis pecados y resucitaste. Y ahora te recibo como mi Señor y Salvador hoy. Perdóname, hazme una nueva creación y lléname de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Ok, juntos vamos y alabemos a Dios por eso. Mientras llega tu pastor, que Dios te bendiga, te amamos.